Hay un dicho común que dice, que yo escuché desde hace muchos años atrás, que dice que uno es el arquitecto de su propio destino. Uno es el arquitecto de su propio destino. Es decir, que de acuerdo a lo bueno o lo malo que uno hace en su vida, uno va a recibir la recompensa que se merece. ¿Cómo edificamos nuestra vida? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? ¿Lo hacemos bien? ¿Lo hacemos mal? Todavía tenemos tiempo de corregir. Por supuesto que las Escrituras tratan este tema de manera muy amplia. De manera similar, el apóstol Pablo nos enseña que en el futuro vamos a cosechar de acuerdo a lo que hayamos sembrado en esta vida. También el mismo apóstol nos muestra que la cosecha será proporcional a la cantidad de semilla que vayamos sembrando. ¿Cuánto estamos sembrando? Se trata de una importante exhortación que Pablo nos hace para que todos aprendamos a luchar contra la debilidad y la flaqueza espiritual. De antemano, Dios sabe que todos tenemos la tentación de hacer lo mínimo posible, sin esforzarnos por hacer algo más. Por eso, en cierta ocasión, dándonos una lección espiritual a cada uno de nosotros, Jesús dijo, Lucas capítulo 17 y versículo 10. Lucas capítulo 17 y versículo 10. Jesús dice, así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos lo mínimo. Lo poco que nos dijeron, haga esto, eso nomás hicimos. ¿Hicimos algo más? No. A veces pensamos que con tal de cumplir con lo mínimo, es por demás y suficiente. Y por tanto, no nos preocupa el resto que queda todavía por hacer. Ya cumplí con lo mínimo, así que estoy tranquilo. ¿Es una manera correcta de pensar? Si pensamos de esa manera, estaremos cometiendo un grave error. Porque quizás algunos de nosotros todavía no hemos comprendido la importancia que tiene la siembra y la cosecha. Y tal vez nos justificamos pensando que la mayoría de nosotros no vivimos en el campo. Yo no estoy en el campo. No me preocupa a mí eso. Yo vivo en una ciudad y por tanto no me preocupan los detalles que encierra la siembra generosa para obtener una cosecha abundante. Si pensamos de esa manera, nos estamos engañando. Por supuesto que no me refiero exclusivamente al tema físico, material, sino principalmente me refiero al campo espiritual, el cual es muchísimo más importante que la siembra física. Sabemos de memoria, todos nosotros, que Dios nos enseña principios espirituales a través de modelos físicos, porque de esa manera entendemos mejor los conceptos espirituales, lo cual nos permite profundizar la importancia que tiene la enseñanza bíblica. Pablo nos muestra un importante pasaje bíblico al respecto. Vayamos a Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8. Gálatas capítulo 6, versículos 7 al 8.
Dice el apóstol Pablo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Fíjense lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Yo hice muy poco y estoy seguro. Piénselo bien. Porque el que siembra para su carne, ahora se refiere al aspecto físico, de la carne segará corrupción. Tal como Pablo nos dijo en su mensaje con el ejemplo de Balaam. Mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Qué estamos sembrando? ¿Cómo estamos sembrando nosotros? Esta escritura que acabo de leer va de la mano con la siguiente escritura. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículos 5 al 7. Segunda de Corintios, capítulo 9 y versículos 5 al 7. Dice esta escritura tan importante. Por tanto, Segunda de Corintios 9, 5 al 7. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad, no como de una exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, también generosamente segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dios ama al dador alegre. En el Antiguo Testamento contamos con un ejemplo interesante del rey David. Cuando estaba a punto de despedirse de la nación de Israel, le quedaba poco tiempo de vida ya. Entonces Dios lo inspiró a hacer un trabajo más en pro de la congregación de entonces, y llamó a toda la nación de Israel a reunirse, a la cual él había servido nada menos que por 40 años. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículos 14 al 17. Primera de Crónicas, capítulo 29 y versículo 14 al 17. Fíjense cómo expresa sus palabras, cómo se expresa el rey David. Dice, porque ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti, como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra, cual sombra que no dura. Cual sombra que no dura. Lo que David está diciendo acá es que si no hacemos las cosas correctamente delante de Dios, ¿qué recompensa vamos a tener? Sabiendo que nuestra vida es muy corta, que no dura nada, que somos como aves de paso. Versículo 16. Oh eterno Dios nuestro, toda esta abundancia que hemos preparado para edificar casa a tu santo nombre, de tu mano es y todo es tuyo. Cualquier cosa que nosotros hagamos con actitudes, con amor, con sacrificios, lo que sea, lo hacemos porque Dios primero hizo con nosotros eso. De tu mano es y todo es tuyo. Versículo 17, yo sé, Dios mío, que tú escudriñas los corazones y que la rectitud te agrada. Por eso yo, con rectitud de mi corazón, voluntariamente te he ofrecido todo esto. Y ahora he visto con alegría
que tu pueblo, reunido aquí ahora, ha dado para ti espontáneamente. Ellos dieron lo que tenían que dar entonces, porque esa era la obra que se estaba realizando en aquel entonces. Por supuesto que la siembra es mucho más que un mero asunto de salir al campo con una vagoneta llena de semillas para esparcirlas por el campo. Es mucho más que eso. Debemos tener en cuenta que los agricultores preparan la tierra muchas semanas antes de la siembra, porque es preciso arar el campo y luego preparar la tierra hasta tenerla completamente lista para recibir la semilla. Muchos de ellos incluso desafían el frío y a veces hacen frente a fuertes vientos que levantan polvo, lo cual les dificulta realizar la preparación de la tierra. Felizmente los hombres de campo no son perezosos ni ociosos, ni solamente buscan hacer lo mínimo, sino que están dispuestos a sufrir las inclemencias del tiempo con tal de lograr sus metas. Por eso la Escritura precisamente dice lo siguiente. Proverbios, capítulo 20 y versículo 4. Proverbios, capítulo 20 y versículo 4. La Biblia, por supuesto, tiene todos los casos, considera todos los casos en particular, como el que voy a leer ahora. Proverbios, capítulo 20 y versículo 4. Dice, el perezoso no ara a causa del invierno. El perezoso no ara a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Y no hallará. Los agricultores conscientes no son negligentes en la preparación de la tierra. Ellos saben muy bien que su negligencia podría ocasionarles escasez de alimentos debido a una pobre cosecha. Están conscientes de ello. Por ello se esfuerzan, luchan, trabajan en beneficio de ellos mismos y también de los demás. Todo buen sembrador es muy exigente en cuanto a la semilla que sembraron en el campo. Ellos invierten dinero para conseguir una buena semilla que les garantice una buena siembra. Desde el momento en que invirtieron dinero, ninguno de ellos pensaría en sembrar escasamente, por supuesto, sino que su siembra tiene que ser generosa para obtener una buena cosecha. Ellos saben que su prudencia es muy importante para llevarlos al éxito esperado. Por eso Pablo nos aconseja escuchar buenos consejos. Los buenos consejos entran por el oído, pero debemos tapar este otro para que no se nos salga rápido, para que después nosotros lo pongamos por obra. Estoy seguro que Pablo no escribió esto únicamente para los agricultores, sino principalmente para nosotros. El que siembra tiene sus ojos puestos principalmente en el futuro. Muchas veces el lapso de tiempo es mucho más que los meses de espera entre la primavera y el otoño. Algunos hasta esperan años para tener una buena tierra para sembrar primero y cosechar después. Hay responsabilidad. Algo parecido, por ejemplo, ocurre con los niños y jóvenes. Ahora voy a tomar ejemplos prácticos. Algo parecido ocurre con los niños y jóvenes. Los jóvenes que están en los colegios, en las escuelas, estudiando. A ellos les cuesta comprender que cuando estudian, en realidad están haciendo una inversión, asegurando su futuro. A muchos de ellos les parece que hay poca recompensa
por los sacrificios de estudio que hacen ahora. De ahí que no son pocos los que pagan muy caro después cuando alcanzan los años de madurez y entonces se lamentan por haber sembrado escasamente cuando era tiempo de hacerlo. Lamentablemente para muchos de ellos ya es demasiado tarde volver el tiempo atrás. Tal vez algunos se acuerden lo que Jesús dijo cuando se encontraba rodeado de gente y acompañado de sus discípulos. Esto se encuentra en Lucas capítulo 6 y versículo 38. Lucas capítulo 6 y versículo 38. Dice, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo. Porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Debemos entender que dar dinero no es la única aplicación de este versículo, porque también involucra términos de afecto, de amor y de tiempo. Por eso Pablo en su carta a los Colosenses dice, Colosenses capítulo 3 y versículo 22, no estoy hablando solo de dinero, estoy hablando de otra cosa, mucho más valedera para todos nosotros. Colosenses capítulo 3 y versículo 22. Colosenses 3, versículo 22. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Con corazón sincero, temiendo a Dios. Es decir, aquel que solo hace lo mínimo. De hecho, no va a prosperar después y va a tener que enfrentarse a muchos problemas debido a su negligencia. Ustedes dirán, ¿pero cuándo va a ocurrir eso? Ya lo van a ver. Hace algunos años escuché una buena ilustración de esto. Voy a poner otro ejemplo más. Yo no sé si era verdad o no era, pero es un buen ejemplo. Se trata de dos jóvenes que se graduaron el mismo año. Eran dos amigos. Se graduaron el mismo año. Digamos, para seguir este ejemplo, que se llamaba uno Javier y el otro Fernando. Digamos, uno se llama Javier y el otro se llamaba Fernando. Resulta que los dos consiguieron un trabajo en el ferrocarril de su ciudad. Javier y Fernando. Aunque trabajaron en la misma empresa, fueron separados por sus jefes. Y pasaron muchos años. Y Javier no sabía nada de Fernando. Un día Javier estaba trabajando con un grupo de hombres arreglando una vía férrea que se había descompuesto. Y mientras trabajaban, un tren pasó lentamente junto a ellos. Debido a que estaban trabajando la vía, no podía correr el tren. Entonces redujeron la velocidad y poco a poco se fue deteniendo, hasta que el tren se detuvo y quedó parado por un buen tiempo. Era un día de calor y muchos en el tren tenían la ventana levantada y estaban mirando hacia afuera. Entonces Javier, que estaba arreglando la vía férrea, vio a un hombre vestido de traje, de corbata y elegante, sentado en el tren. Y pensaba que era alguien que él conocía. ¿Quién es esta persona? De repente se dio cuenta que era Fernando. Entonces Javier se le acercó y pasó un tiempo conversando con él. Fernando le contó que él era secretario ejecutivo de la oficina en la ciudad. Entonces Javier le preguntó,
¿Cómo es que tú llegaste a ser secretario y yo todavía sigo arreglando vías? ¿Cómo es eso? Fernando le respondió, tal vez porque usted empezó a trabajar por una cierta suma de dinero por hora, mientras que yo empecé a trabajar por el ferrocarril, sin importarme el dinero. Esa era la diferencia. Javier no había invertido para su futuro, mientras que Fernando sí. Por eso, la inversión que hagamos ahora va a producir buenos frutos después. ¿Qué clase de inversión estamos haciendo ahora? El apóstol Pablo hace mención de algunos principios en los cuales nosotros deberíamos abundar. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículos 7 al 8. Segunda de Corintios, capítulo 8 y versículos 7 al 8. Dice, por tanto, segunda de Corintios, capítulo 8, versículos 7 al 8. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia y en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros abundan también en esta gracia, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Es decir, que mientras seamos más virtuosos, tanto más vamos a cosechar después. Debemos darnos cuenta que cada acto de bondad es como una semilla que sembramos. Cada acto de bondad es como una semilla que sembramos. ¿Cuántas semillas estamos sembrando? ¿Cuántas semillas hemos sembrado esta semana, la semana anterior? Muchas veces ni nos damos cuenta de ese momento, pero la cosecha llegará irremisiblemente en su debido tiempo. Esto nos muestra que la siembra y la cosecha no solo tienen que ver con diezmos, con ofrendas que normalmente damos, sino que también tiene que ver con las buenas actitudes y las buenas acciones que nosotros hacemos en nuestra vida, que las debemos poner todos en práctica, no solamente oírlas, porque si yo sé que debo tener buenas actitudes y debo hacer buenas acciones, y solo lo sé de memoria, pero no hago nada, entonces no estoy poniendo en práctica eso. Estoy siendo un perezoso, un negligente. Así es. Muchas veces hemos dicho que el verdadero cristianismo no consiste solamente en oír y continuar escuchando. Porque si solo oímos sin tomar la acción de sembrar espiritualmente para tener una abundante cosecha en el futuro, de nada nos habrá servido congregarnos los sábados, asistir a las fiestas santas, y si no ponemos en práctica lo que vamos aprendiendo en la iglesia, tampoco nos habrá valido de nada. De nada. Una vez más digo que el verdadero cristianismo es acción, es dinamismo espiritual. Eso es el cristianismo verdadero, dinamismo espiritual. Y si verdaderamente lo hemos entendido y tomamos la acción de ir sembrando, entonces vamos a tener una cosecha espiritual abundante. El ejemplo de Javier y Fernando nos enseña que debemos aprender a invertir espiritualmente primero, no después, porque podría ser ya demasiado tarde para nosotros también. Como Pablo dijo en Gálatas 6:7, que ya leímos, todo lo que nosotros sembremos ahora, eso mismo vamos a cosechar. Pregunto ahora, ¿cómo está
su siembra, querido hermano o querida hermana que me escucha? ¿Cómo está su siembra? ¿Acaso sus problemas personales lo vienen agotando al punto de que no tiene fuerzas para sembrar? ¿Es así? Piense por un momento. Es más fácil sembrar en escasez y no en exceso. Es más fácil sembrar en escasez y no en exceso. Mientras que el que siembre generosamente va a disfrutar de las promesas que Pablo las nombra en 2 de Corintios capítulo 9 y versículos 8 al 12, que vamos a leer a continuación. El que siembre generosamente va a disfrutar de las promesas siguientes. 2 de Corintios capítulo 9, versículos 8 al 12. Dice, 2 de Corintios 9, versículos 8 al 12. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre todas las cosas, en todas las cosas, todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Está hablando de dinero aquí? No. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Dar, el camino del dar, ahí estamos. Versículo 11, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Somos agradecidos a Él. Versículo 12, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Esa es la enseñanza. De eso se trata nuestra siembra y nuestra cosecha. No debemos dejar pasar por de lado las oportunidades que de pronto se nos presentan. Me voy a hacer el de la vista gorda, no voy a ver aquello, no quiero verlo. No debemos dejar pasar de lado las oportunidades que de pronto se nos presentan, sin aprovecharlas. Tampoco se olviden que Jesús dijo que lo que hará después de su gloriosa venida. ¿Qué dijo Él después de su gloriosa venida? ¿Qué dijo? ¿Qué va a hacer Jesucristo en su venida? Mateo capítulo 25 y versículos 37 al 40. Mateo capítulo 25 y versículo 37 al 40. Entonces los justos le preguntarán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. A mí lo hicisteis. Fíjense lo que está diciendo acá. Tal vez no han captado la idea. Dice, lo hicisteis a uno de mis hermanos más pequeños. ¿De quién está hablando? ¿Está hablando del mundo? No. Cuando dice hermano, ¿quién es hermano? El que sabe hacer las cosas como Dios manda. A uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Todos debemos tener la misma actitud del buen samaritano, buscando la forma de ayudarnos unos a otros con un corazón puro y sincero, dispuestos a servir inclusive el almuerzo o a hacer hasta los sanitarios.
Por mucho que nuestra posición nos haga ver cómo deberíamos ser servidos en lugar de servir. Una persona del extranjero que vino acá quedó maravillado por algo que hicimos. No voy a comentarlo ahora. Piénsenlo. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. ¿Cuánto estamos sembrando ahora? ¿Con qué actitud estamos haciendo? Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28. Aquí está un hermoso ejemplo que Jesucristo nos ha dejado. Mateo 20, versículos 25 al 28. Entonces Jesús, llamándolos, dijo: ¿Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas? Y que los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. He conocido a muchos amigos que cuando ocuparon un cargo alto, a uno ni lo miran, ni lo saludan. Versículo 26. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros. ¿Grande dónde? ¿Aquí en la tierra? No, en el reino. Hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Eso es sembrar, hermanos. Esa es la clase de siembra a la que me estoy refiriendo ahora. Y el que quiera ser primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida de rescate por muchos. Cuando venga Jesucristo como Rey, y cuando se celebren las bodas del Cordero, ¿quién creen que nos va a servir? ¿Quién creen que nos va a servir? ¿Los miembros de la iglesia? ¿Nosotros? No. Jesucristo mismo nos va a servir también ahí. Leanlo ustedes en el libro de Apocalipsis, ahí está. Apocalipsis 19. ¿Tiene usted, querido hermano o hermana, esa misma clase de actitud? ¿Reconoce que Dios lo ve como un terreno fértil para sembrar en abundancia? Claro que podemos superar estos y otros obstáculos que se interponen a nuestro paso, para lo cual debemos desechar el pecado de nuestras vidas. Balaam para nosotros debe estar lo más lejos posible. ¿Tiene usted fe en nuestro Rey, sabiendo que Dios lo protegerá como un agricultor de campo que se esfuerza por lograr una buena cosecha? ¿Sí? No se olviden que antes de ser llamados nos estábamos muriendo espiritualmente, ¿o no? Éramos parte del mundo, muertos vivientes. Pero gracias al llamamiento de nuestro Padre, ahora contamos con la promesa para que podamos vivir en el futuro. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Tenemos esa clase de fe viviente? Cada uno respóndase a sí mismo, pensando que su futuro está en juego. Cada uno es responsable por lo que hace. Si adquirimos una buena actitud y desarrollamos fe, practicando el camino de vida, es decir, de dar en lugar de obtener, caminando honrada, justa y rectamente, entonces nuestro terreno será fértil para la siembra. Y por haber hecho una buena inversión espiritual, entonces Dios nos hará prósperos y tendremos que ser
y vamos a ser un modelo para muchos, en la medida que nos esforcemos por imitar a nuestro Rey Jesucristo. Entonces podremos tomar la Pascua con una conciencia limpia y tranquila, sabiendo que Dios no sacrificó a su Hijo en vano, sino para que pudiéramos ser nutridos y protegidos al hacer nuestra parte, superándonos cada vez más, como dice Mateo en el capítulo 13 y versículos 8 al 9. Mateo 13, versículos 8 al 9, dice: pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, al cual a 100, al cual a 60 y cual a 30 por uno. Y Jesucristo dice: el que tiene oídos para oír, oiga. No menos importante es la siguiente escritura que también deberíamos memorizar, no olvidarnos. Salmos 126, versículos 5 al 6. Salmos 126 y versículos 5 al 6. He hablado de personas, de agricultores que preparan el terreno a veces en condiciones muy negativas para ellos. No son irresponsables, siguen su trabajo. No son irresponsables. Ahora fíjense lo que dice Salmos 126, versículos 5 al 6. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Dios nos va a premiar a todo el que tenga esta actitud. Versículo 6. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Cuándo traerá sus gavillas? Después de la cosecha. Ningún perezoso se va a animar a realizar un trabajo difícil. Yo no tengo tiempo, no. El cual es necesario para producir una buena cosecha. ¿Acaso el sembrador esparce semilla en una tierra seca y quemada en medio de dudas y temores? Por supuesto que no. Más bien recogerán abundante cosecha los que trabajan soportando lágrimas sin rendirse en las pruebas que ellos tengan. El profeta Isaías en ese sentido nos muestra el resultado de haber sido buenos y eficaces sembradores. Esto es lo que ocurrirá entonces. Isaías capítulo 35 y versículo 10. Isaías 35 y versículo 10. Al leer esta escritura ustedes se van a dar cuenta de qué tiempo está hablando, de cuándo se va a cumplir esto. Isaías 35, versículo 10 dice: y los redimidos del Eterno volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Muchos de ellos habrán sembrado con lágrimas, pero volverán con regocijo. Esa es la lección. Ahora sabemos cuándo vamos a recibir la recompensa, cuándo vamos a cosechar. No debemos de seguir tampoco la experiencia de los israelitas después de la fiesta de tabernáculos.
Porque todos juntos vivimos unos días gozosos durante la fiesta, escuchamos maravillosos mensajes sobre el reino de Dios, disfrutamos de un buen alimento y compañerismo, y de esa manera vamos recargando poco a poco nuestras baterías espirituales. Pero después de volver a casa, podríamos experimentar, como ellos, el desaliento que nos puede sobrevenir después de la fiesta. No debemos imitar esto. Nuestras baterías no se pueden descargar en un momento. Deben permanecer, deben durar. Debemos recargarlas continuamente. ¿Tiene usted un recargador de baterías espirituales por ahí? Espero que sí. A veces hasta nos enfrentamos nuevamente a problemas que hemos dejado atrás al estar sembrando en la fiesta. A veces afrontamos problemas por haber dejado el trabajo o la escuela durante esos días. Puede ser que nuestros compañeros de trabajo, vecinos o parientes no compartan nuestra visión. La realidad nos muestra que todos volvemos a una sociedad cuyos caminos son muy diferentes a los de Dios. Sin embargo, después de la fiesta debemos estar dispuestos a realizar el trabajo difícil que es necesario para nuestro crecimiento espiritual. Y si sienten que sus baterías espirituales se están descargando, recárguenlas. Hay un recargador hermoso, el Espíritu de Dios. Con la guía y con la ayuda de Dios y el poder del Espíritu Santo en nosotros, podremos hacer frente a nuestras pruebas y superar nuestras dificultades y problemas, permaneciendo como dignos embajadores de su santo reino. Eso es lo que Dios quiere que seamos. Y cuando nos reunimos para la Pascua y los días de panes sin levadura, que ya se acercan, debemos hacerlo con gozo y alegría, sabiendo que hemos producido buenos frutos, los cuales son agradables a Dios, porque reflejamos el reino cuando oramos día tras día. Al examinarnos antes de la Pascua, podremos saber cuál fue nuestro crecimiento espiritual que logramos durante el transcurso del año pasado. ¿Fue positivo? ¿Fue negativo? ¿O no crecimos nada? Hagamos pues el esfuerzo necesario ahora para que podamos gozarnos con una maravillosa y alegre fiesta de panes ácimos después. Isaías capítulo 55 y versículos 10 al 12. Isaías 55 y versículos 10 al 12. Dice, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra, y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Por favor, entiéndanlo. Por favor, entiéndanlo. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envíe. Porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. Isaías está hablando, hermanos, de la prosopopeya. La prosopopeya es dar ánimo a cosas que no la tienen. Eso es una prosopopeya. De esa manera nos muestra el gozo por haber tenido una abundante cosecha, entonces, cuando estemos allá.
Queridos hermanos, Dios quiere tener en medio de su rebaño buenos, justos y sabios inversores, tanto en temas económicos como principalmente en temas del espíritu. Apliquemos los buenos consejos para no tener emergencias espirituales después. Esforcémonos por ser hacedores de los trabajos difíciles, para que nuestro Rey venidero nos recompense abundantemente. Hermanos, ha llegado la hora de destruir la cizaña para apropiarnos del trigo espiritual. Ya es tiempo de ello. No se olviden que Cristo es la simiente de la fe, y en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. En conclusión, aprendamos a realizar nuestro trabajo con responsabilidad y esfuerzo para evitar una cosecha pobre, más bien abundante, porque vamos a recoger lo que hayamos sembrado en esta vida. Eso es cierto, sí o sí. ¿Se acuerdan que cuando siendo niño Jesús se separó de sus padres y cuando se dieron cuenta que no estaba con ellos, volvieron a buscarlo desesperados y lo encontraron en medio de los doctores de la ley, ahí conversando en el templo? ¿Qué les dijo a ellos? ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi Padre me es necesario estar? Queridos hermanos, metámonos de lleno en los negocios de nuestro Padre para tener una abundante cosecha. Planificamos con cuidado cada detalle, velando por nuestro futuro, porque si queremos ver cosas que nunca vimos hasta ahora, hagamos cosas que nunca hicimos antes.